Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo de la fotografía como negocio, ya sea el marketing digital, la búsqueda de clientes, el posicionamiento web, cuánto cobrar y bueno, un largo etcétera. Yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Buenas a todos. El tema de hoy es muy importante ya que nos va a ayudar más bien a llegar a más gente, que ya sabéis que siempre lo solemos decir, que el gran problema que tiene la gente a la hora de que su carrera como fotógrafo o fotógrafa se gana la vida con ello, sea fructífera, y es por esta falta de visibilidad. Y vamos a hablar de algo que dentro de el mundo, digamos, de emprendedores, de autónomos, incluso a veces hasta empresarial, no se conoce mucho, que es el SEO local, pero si encima nos vamos al mundo de la fotografía, o sea, ahí olvídate, prácticamente muy poquita gente sabe qué es esto del SEO local, y entonces nosotros venimos aquí a solucionar este gravísimo error. Pero antes quiero destacaros y recordaros que tenemos nuestra academia que por tan solo 0,33 céntimos, lo que son 10 euros al mes, vais a poder acceder a todo el contenido que tenemos ahí, más de 100 cursos, bueno, más de 100 cursos, más de 100 capítulos, perdón. Ya quisiéramos, dentro de poquito ya llegaremos por... Mira, estamos ahora mismo publicando el curso número 17, por lo que tenemos más de 160 capítulos, exactamente. Joder. Dentro de poco ya llegaremos a... hemos superado los 100 podcasts, dentro de poco superaremos los 100 cursos. Y como os decía, esta semana estamos ya casi de estreno, lo estrenamos realmente la semana pasada, pero continuamos con el curso de iluminación con un solo punto de luz, esquemas prácticos, directos, trabajados en estudio para copiar y pegar, por así decirlo, para entender exactamente qué se está haciendo y ponerlos en práctica lo antes posible, con cualquier punto de luz que tengamos en casa y únicamente pues queriendo sacarle el máximo partido, como digo, a esta iluminación. Eso sería lunes y miércoles, porque luego el viernes continuamos con Capture One, vamos a seguir desarrollando las herramientas de este programa que poco a poco va comiéndole el pastel al resto de programas de edición y que creo que es también muy interesante estar al día con él. Así que dicho esto, hecho el call to action de nuestro podcast, ya podemos empezar con el tema principal, que es esto del SEO local. Y para que te hagas una idea, normalmente hablamos siempre del marketing online, pero el marketing offline, el tradicional, tampoco lo desestimamos y muchas veces hablamos de ello. Entonces esto del SEO local, digamos que es casi como una especie de mezcla entre los dos, porque claro, si es local, quiere decir que tú vas a aparecer a la gente que esté cerca de tu zona de trabajo, cerca de tu estudio, donde desarrollas tus sesiones, etcétera. Entonces, como necesitamos conseguir la máxima visibilidad para que todos esos clientes potenciales te conozcan, necesitamos usar este SEO local. Y entonces, yo creo que la mejor analogía sería hablar de las páginas amarillas, ¿no? Sí, antiguamente, lo que teníamos aquí, por lo menos en España, que teníamos ese tocho, un libro así de gordo, enorme, que estaba en las cabinas telefónicas, o bueno, y en muchas casas, que te permitía ver pues ese registro de qué empresas o cuántos fotógrafos había en la zona, o todas esas referencias, y generalmente lo trabajamos para hacer esa búsqueda, en este caso, localizada en una zona. Pero bueno, también, además de las páginas amarillas, había otros apartados de directorios de empresas, de trabajadores e incluso lo que teníamos antiguamente en los periódicos de mensajes, ¿no? De fotógrafo de boda, por ejemplo, y lo teníamos en un apartado de publicidad o de anuncios. Y estos anuncios generalmente eran anuncios locales de la zona. Entonces, daba pie a que ese público, a que ese target o incluso esos clientes pudieran contactar con nosotros de una forma más directa, ya que nosotros vivimos o trabajamos en esa zona tan concreta. Claro, y además ya sabes que uno de los mayores problemas que tenemos es que aunque ganemos visibilidad, si esa visibilidad no es en gente de tu zona, porque no, por norma general, cuando trabajas con la fotografía, tú te mueves por un entorno, ya sea
tu ciudad o las ciudades de alrededor, incluso algunos pues se mueven hasta por todo el país, pero al final de cuentas, ya que vivimos en el mundo online y puede estar viéndote alguien desde Singapur, no te sirve de nada porque no te va a salir rentable ni a ti ni a tu cliente que te desplaces a medio mundo o a otro país para hacer una sesión de trabajo. Entonces es importantísimo esta parte que acabas de explicar de cómo en aquella época, ¿no? Antiguamente estaban las páginas amarillas, los periódicos, y tú al final en el periódico de tu ciudad lo que veías eran los anuncios de esos autónomos, de esos trabajadores o de esas empresas que eran de tu zona. Y claro, para que esto lo que sucedió es que cuando irrumpió todo este auge del mundo online, pues claro, todas estas publicaciones en papel pues fueron desapareciendo y Páginas Amarillas se convirtió a una plataforma web, pero que resulta que alguien se lo comió, ¿no? Y cuando alguien se come un servicio, pues suele ser una gran multinacional, y en este caso fue básicamente Google con su Local Pack, que vamos a ver qué es esto del Local Pack, que es básicamente, que os habréis encontrado con esto muchas veces, que cuando hacéis ciertas búsquedas, en vez de arrojaros unos resultados que sean como los de toda la vida, por llamarlos de alguna vez, que es la página web de tal fotógrafo, de tal fotógrafa, te abre como una especie de cuadradito, te dice, te sale un trocito de un mapa, ¿no? De Google Maps, y te pone los fotógrafos, o bueno, el servicio que estés buscando, porque esto funciona para fontaneros, para abogados, sí, para psicólogos, y te dice todos esos profesionales que tienes en un radio de acción que Google entiende que pues te puede servir. Claro, si tú estás en Madrid, pues no te va a recomendar un fotógrafo de Ávila. ¿Y qué pasa? Que aquí estamos ganando una visibilidad, digamos que importantísima. Que si estamos desestimando esta parte, estás desestimando la posibilidad de llegar a muchos fotógrafos, a muchos clientes potenciales. Entonces, además, es que, claro, aquí sería en contraposición a la búsqueda normal. Claro. Porque nosotros tendemos, como digo, vamos a buscar igual, pero la información que nos aparece es diferente. Como digo, ya directamente vamos a pinchar los elementos, en este caso, los posibles fotógrafos que hay alrededor de nosotros, antes, o generalmente antes que un fotógrafo normal, porque tenemos que entrar en la web, de dónde es este fotógrafo o no. También hablaremos ahora justo de esos términos, ¿no?, en la búsqueda, pero lo primero, de las primeras opciones que van a aparecer, generalmente va a ser este Local Pass, que como digo, que tienes información extra y que no solo te muestra uno, te puede mostrar varios del entorno y a partir de ahí ver las puntuaciones o ver las fotografías, con eso, como digo, lo vamos a hablar un poquito más adelante. Claro. Pero en contraposición de la búsqueda normal, tenemos un extra de información porque, primero, el extra de información que ya aparece, el posicionamiento en el propio mapa, ¿no?, de dónde estamos, que eso es otra cosa a sumar, porque somos así de cómodos y de vagos, y si lo tenemos cerca, mejor que mejor, y que en este caso es esa cantidad de información pequeña, pero concisa y directa, que cosa que en una búsqueda normal tendríamos que entrar a la web y estar dándole un poco más de vueltas. No, además aquí lo que sucede es que si tú pones, por ejemplo, a algunos términos específicos, te pueden salir las páginas web de gente que por lo que sea, porque llevan muchos años, porque están haciendo un muy buen trabajo de SEO detrás, pues aparece su página web la primera, pero con un pequeño cambio, o porque tú tengas activado el GPS o porque tenga tu ubicación, antes de mostrar esto va a mostrar, ¿no?, estas web que ya están muy bien posicionadas, te va a mostrar este Local Pack y ahí puedes aparecer tú. Entonces, claro, estás llegando a un público distinto que a lo mejor tú no tienes, tu página web no tiene la fuerza todavía suficiente como para estar en los 10 primeros resultados de búsqueda para el término que tú necesitas, ¿no?, para ese nicho de fotografía en el que tú estás orientado o que estás trabajando, pero sí puedes aparecer en el SEO local, o sea, en el Local Pack. ¿Por qué? Porque, claro, esto de momento es algo que es prácticamente desconocido para el 80-90% de la gente que trabaja con fotografías, que trabaja con su cámara. Así que es una oportunidad única que no se va a repetir. Y ya sabemos lo que pasa cuando empezamos a hacer algo porque ya está de moda o porque ya vemos que todo el mundo lo hace. Que ya es una marabunta de personas dándose codazos para intentar llegar a lo más alto, y normalmente si llegas tarde va a ser pues imposible estar en estas primeras posiciones. Y además, otra cosa que quiero decir,
que me parece súper importante, es que cuando tú posicionas ese local pack, que además no funciona exactamente igual que las búsquedas, digamos, normales de Google, que ahí te puede costar bastante más el aparecer en los primeros resultados, y bueno, y bastante más no, cuesta bastante aparecer en los primeros resultados de esos términos de búsqueda que tú estás atacando, pero como aparecer en el local pack es bastante fácil, entre comillas, lo que también te va a hacer Google es darte notoriedad, darte autoridad, y esto es uno de estos términos que a veces leemos por ahí que no sabemos muy bien qué significan o qué quieren decir, y es que si tú tienes tu página web enlazada con tu local pack y tu local pack va apareciendo a mucha gente que hace de esos términos de búsqueda en tu zona, lo que va a suceder es que Google te va a tener en más estima, por decirlo de alguna manera. Va a decir, oye, pues mira, esta web que antes no la tenía yo aquí muy en consideración, resulta que está haciendo bien aquí las cosas, o que le está apareciendo a la gente pincha, termina contactando con él, pues venga, le voy a dar una ayudita y le voy a subir aquí puestos, ¿no?, de SEO tradicional o de SEO normal, no del SEO local que estamos hablando, y te hace también aumentar en visibilidad de tu página normal. Así que al final lo que conseguimos con esto es un win-win, o sea, es que no hay nada que perder, sino al revés, mucho que ganar al hacer estas técnicas de SEO local. Además que, como bien dices tú, aparecemos con ciertas búsquedas que son locales. Ya no solo esa información que tenemos, por ejemplo, que nuestro móvil está constantemente mandando esa información de punto GPS, ¿no? Cuando yo busco algo o cuando me salta alguna publicidad, me va a saltar publicidad de lo que hay alrededor, o me va a encontrar, o sea, si yo pongo, y si me hacen una prueba, poner fotógrafo o fotógrafa de, yo qué sé, de animales, ¿vale? A ver cuánto. Estoy seguro van a salir los fotógrafos y fotógrafas de vuestra zona en animales de Google. Puede salir alguno, como digo, en este caso en el local pack, ¿vale? Pero os saldrán referencias, incluso si lo escribís vosotros, se va a añadir, ¿no?, esa información de fotografía, por ejemplo, fotógrafo de Mallorca, o en esa zona en concreto. Entonces esto lo estamos añadiendo gracias también a esa ubicación del GPS de nuestras propias búsquedas. Además, pensar otra cosa, y es que Google hacia lo que va es a ser tan personalizado en cada búsqueda y con cada usuario, que ya cada vez lo hace menos, pero va a terminar en un momento en que nunca va a mostrar los mismos resultados, aunque yo ponga las mismas palabras exactas a día de hoy. Como tiene toda la información de todo este tiempo que yo llevo utilizando Google como buscador principal, más mis comportamientos, los datos del GPS, todo esto, a mí me va a arrojar unos resultados que no tiene por qué ser exactamente los mismos que te aparezcan a ti. Por tanto, esto democratiza esta visibilidad que podamos tener, repito, dentro del SEO local. Dentro de las web, pues todavía no, dentro de las búsquedas normales sigue siendo un caballo de Troya bastante difícil de tirar, pero oye, en el SEO local, pues todavía hay mucho que aprender, mucho que germinar en este campo tan frondoso, y hay que darle caña. Lo que pasa es que aquí puede que la gente que nos esté escuchando tenga una gran duda y que diga, vale, si todo esto, pues me suena muy bien, pero yo no tengo un estudio aquí a pie de calle, yo trabajo a donde me contraten. ¿Puedo utilizar esto? Y en este caso es un sí rotundo. Podemos usarlo y hay que aprovecharse. No hay que tener un espacio, ni siquiera marcar nuestra casa, aunque no la estemos usando como estudio, como nada. En este caso, tú le puedes decir por dónde te mueves, por qué zona trabajas. Entonces, no es necesario, como digo, tener un espacio físico para estar, o para que digamos que Google nos llegue a recomendar a nosotros. No, es eso, simplemente tú le dices, no tengo un espacio físico donde desarrollo mi actividad comercial, y le marcas esta zona. Aquí cuidado, que ya sabemos cómo terminamos actuando cuando nos pasa esto, y dices, por toda España, porque vives en España, o por toda Argentina, y no. Así no funciona, porque digamos como que tú tienes unas oportunidades, y si las disgregas todas por todos los lados no van a ningún lado, pero si apuntas hacia un lugar en concreto es cuando empieza a ser efectivo. Así que di realmente por qué zona te mueves, o lo que decía antes, si tú tienes un tipo de clientes que se pueden costear el que tú viajes, oye, pues pon esa zona más grande. Pero si realmente donde vas a trabajar, que es el 99% yo creo de los casos, que es en tu zona,
pues marca tu zona y que aparezcas únicamente a la gente que está dentro de esa zona que has marcado al crear estas fichas de Google My Business, o bueno, otras alternativas que diremos al final del podcast. Sí. Otra característica también que quiero destacar es que en esta posibilidad, esta ventanita que nos aparece, vamos a llamarlo así, con el mapa, nos permite crear ciertas publicaciones, ofertas, subir fotos. Una cosa súper importante, fotos 360, si tenéis un estudio, una localización, fotos, bueno, normales del propio trabajo, los packs, ¿no? Muchas veces decimos, no, en la web, no sé si pone el precio o no, tal. Bueno, pues puede ser que tengamos un apartado ahí con los servicios, con el precio del servicio, ya el cliente se va a disgregar, quiere decir, se va a entrar y va a decir, vale, este fotógrafo me cobra tanto, esta fotógrafa me cobra no sé cuánto, vale, le llamo, no le llamo. Y así también me estoy quitando gente, no posibles clientes, sino me estoy quitando gente que busca posibles problemas, el que lo quiere más barato, el que va a estar todo el rato llamándome, oye, mira, esto, lo otro, el que me va a hacer perder el tiempo. La gente que entre directamente, que vea tu servicio y, como digo, será como una pequeña mini web, vamos a llamarlo así, sí, donde vamos a tener ese extra de información de forma directa. Claro, además aquí pensar una cosa, que cuando apareces en el local pack, no solo te aparece cierta información que da Google, que tú le hayas aportado, sino que siempre viene el apartado de visitar web. Por tanto, también es otro flujo de visitas hacia esta web, que también es lo que decía antes, que aparte de darte esa autoridad, cuando desde un lugar de autoridad hay un enlace hacia tu página web, pues te ayuda con el SEO. Y claro, aquí ahora también la pregunta es de, bueno, antes sí has nombrado esto de Google My Business, pero cuéntame un poquito más para saber cómo puedo crear yo esto, ¿no? Mi propio espacio dentro del SEO local. Y es que aquí hay 3 alternativas principales. Tendríamos como la grande, la importante, la que hay que hacer sin duda, que es Google My Business, que es totalmente gratuita. Tú vas a Google My Business y le vas aquí a crear, ¿no?, tu nuevo espacio y vas básicamente rellenando. En todas es súper fácil, en todas las plataformas. Quizás Google My Business sea, entre muchísimas comillas, un pelín más complicado, pero no es complicado, sino que te pide muchísima información. Sí. Claro, pero luego en cambio, no solo hay que olvidar que existe Google, que obviamente es la que se lleva el pastel de todo, pero es que hay buscadores que, aunque tengan una cuota de mercado de un 8%, de un 9% de usuarios, un 9% de toda la población de tu país, oye, pues son muchas personas. Por tanto, existe Bing, que es el otro gran buscador que hay, y Bing también tiene su especie de Google My Business, que se llama, a ver si me acuerdo ahora, que se me acaba de pirar, vale, Bing Place. Igual, tú vas ahí, oye, crear espacio de trabajo, crear mi local, crear lo que sea, y lo vas rellenando con todos tus datos. Y por último, para la gente que tiene Apple, que trabaja con la manzanita, pues está el de Apple Maps, que es parecido a Google Maps, y desde ahí también puedes crearte este espacio virtual. Lo importante y una de las cosas más significativas que hay que tener es que tienes que mirar por si acaso si ya existe. Si dirás, pero si yo no lo he creado, ¿cómo que si ya existo? Porque es que Google empieza a crear esto cuando ve que hay demanda. Que esto, obviamente, si estás empezando, si llevas pocos años en la fotografía, no te va a crear esta ficha de Google My Business porque sí. Pero cuando hay mucha gente que está hablando de ti, cuando están haciendo búsquedas hacia tu nombre, hacia tu persona, y digamos que Google ya te conoce bien, te puede crear esta ficha. Por tanto, no está de más el que hagas una búsqueda a ver si tú apareces dentro del local pack, pues con tu nombre y después fotografía, o la fotografía a la que te dedicas, a ver si apareces. Ya os digo que lo más normal es que no aparezcáis, pero si aparecéis, cuidado, no tenéis que crear una nueva porque la duplicáis y podéis tener bastantes problemas a la hora de verificar la autoría, de por qué esa es tuya, porque no, que no te vea como un suplantador de identidad. Así que ahí es súper sencillo, solo hay que darle a reclamar propiedad y ya está. Y yo creo que os hemos dejado con los dientes largos. Hay mucho que hablar, no es simplemente crear una ficha y ya está, pero vamos, que si ya hacéis ese paso, tenéis mucho ganado en consideración o en cuanto a vuestros compañeros y compañeras que no lo estén haciendo para ganar ese extra de visibilidad. Y ya desde aquí adelanto que va a haber un curso sobre SEO local en nuestra plataforma de vivirdelafotografía.es, ya que sabes que siempre buscamos que tengáis la
¿no? Toda la información y toda la formación para llegar al mayor número de clientes, que al final es lo que... Es una de las claves. Siempre está bien invertir en técnica, formarte en técnica, pero no paramos de repetir y repetir que actualmente una de las patas, vamos a llamarlo así, de esa mesa es el marketing y por muy bueno que seamos, si no nos conoce nadie, nos vamos a quedar en casa con nuestras fotos estupendísimas y no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, cuidado con eso, hay que invertir. Y en este caso, joder, estas opciones que tenemos aquí, que estamos hoy comentando, pues que menos que crean ese gusanillo dentro de nosotros que digamos, ostras, pero voy a repasar otra vez, a ver, ¿qué me están diciendo? ¿Dónde lo busco? ¿Dónde tal? Bueno, ya sabéis también que tenéis una breve descripción en nuestra página web, vivirdelafotografía.es, en la parte de blog, por si queréis repasar alguna palabra en concreto o queréis hacer un breve resumen, como digo, lo vais a tener también por ahí. Además de escucharnos en iVoox, iTunes, bueno, la otra plataforma, ahora ¿cómo se llama? iTunes. Apple Podcast. Apple Podcast, que siempre lo digo mal. Y bueno, YouTube, por si nos queréis ver. Y muchas gracias a toda esta gente y todos los que ya estáis en la plataforma y los que os vais suscribiendo semana tras semana. Y nada más que decir que nos escuchamos, como siempre, todos los lunes a las 7 de la mañana. Un saludo. Hasta luego.